Seguimos pues en este doble desafío de combatir la pandemia y al mismo tiempo ir arrancando, ¿no?, los motores de la economía. Y el sector vivienda, el sector inmobiliario, el sector construcción, el sector saneamiento, por supuesto, no estamos hablando de todas estas dimensiones, es fundamental, tanto por el lado como digo, la reactivación de la economía como tal, pero por supuesto el propio sector saneamiento plantea toda una serie de temas muy interesantes, sobre todo pues con los déficits que hemos visto entre la propia ciudadanía, ¿no? El acceso pues a un servicio vital como este. Vamos a conversar con el ministro del sector, con Rodolfo Yáñez, a quien le damos la bienvenida esta noche. Ministro, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar en su programa. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Ministro, a ver, estamos entrando, pues, ha arrancado la fase 2, pero en la fase 1 de la reactivación económica ya vivienda pues había entrado con fuerza y como sabemos pues el tema tanto o sea, sobre todo pues por este lado de la inversión pública significa pues un impulso importante para la economía. ¿Qué nos puede hablar del balance de lo que fue la fase 1 en el ministerio? Bueno, en la fase 1 se dio apertura para que todas las empresas inmobiliarias que tuvieran sus proyectos en la etapa de excavación o de terminación de los edificios podían reiniciar los trabajos. En esa fase, cuando se abrió la fase, han trabajado un aproximado de 60.000 personas, han estado trabajando cuando se reactivó la fase 2, la fase 1, perdón. Lo cual ha significado una inversión de casi 4.900 millones de soles. O sea, ha sido una reactivación muy importante del sector inmobiliario. Ahora, cuéntenos cómo funcionó esto en términos, porque claro, aquí el desafío, ¿no?, entre otras, y la preocupación y la inquietud es siempre que los sectores económicos puedan comenzar a andar sin que esto pues signifique la propagación del coronavirus, cumpliendo los protocolos y demás. ¿Cuál es el balance por ese lado? Bueno, nosotros hemos estado enfocados en la salud ocupacional del trabajador. Las empresas tuvieron que firmar un compromiso. Primero, el Ministerio de Salud emitió los lineamientos básicos de salud pública. Luego, los ministerios de cada sector hizo sus propios lineamientos de salud ocupacional. Basados en esos lineamientos de salud ocupacional, que fueron para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, fueron las resoluciones ministeriales 087 y 088. Esos lineamientos, las empresas que querían reiniciar sus actividades tenían que seguir esos lineamientos y acogerse a los lineamientos. Una vez que mandaban sus planes de trabajo basados en estos lineamientos, nosotros los aprobamos y luego esas empresas se inscribían en el sistema del Ministerio de Salud, que era el SISCOVID. Una vez que eran aprobados por SISCOVID, al día siguiente ya podían trabajar, comenzar a reiniciar sus trabajos. Lo cual ha significado de que en esos lineamientos estaban especificados, establecidos que la mano de obra no era al 100%, sino podían trabajar solamente con el 30% de su capacidad de personal. También tenían que verificar la salud de los trabajadores. Cuando llegaran a la obra tenían que verificar su temperatura, tenían que establecer el lavado de manos, entregarle todos los elementos de protección personal y durante el desarrollo de los trabajos estar verificando de que no haya aglomeración de las personas. Inclusive, se tomó en cuenta de que al momento del almuerzo las empresas tenían que proveer alimentación a los trabajadores en unos comedores, en los cuales se tenía que establecer también de que las personas no se sienten uno al costado del otro, sino con la debida separación. Todos esos lineamientos se establecieron y las personas se comprometieron a seguirlos, y las compañías se comprometieron a seguirlos. Y eso ha permitido que casi 60.000 trabajadores retornen a sus trabajos en esa etapa, en la fase 1. Ahora, nos dice que en la fase 1 sobre todo se ha desarrollado el tema de las obras que estaban en excavación. ¿Cómo se diferencia ya la fase 2? Lo tenemos en pantalla, son 707 proyectos inmobiliarios que están listos para reanudar actividades. ¿Cómo se diferencia ya entramos a la obra propiamente dicha? Claro, en la fase 1 era básicamente para los edificios que estaban en la etapa de construcción, o sea que estaban ya, digamos, había una fase de excavación y por un peligro inminente se le decía a las empresas, continúe el trabajo para que no haya un derrumbe. O las empresas que ya estaban con un edificio a punto de terminar, se les decía, bueno, termina la obra porque ya estás en un pequeño periodo de terminación de las obras. Ahora en la fase 2 se ha abierto más. En la fase 2 tenemos proyectos inmobiliarios en general,
tenemos proyectos de pistas y veredas, tenemos proyectos de techo propio, que es muy importante, la vivienda de interés social. Tenemos proyectos de saneamiento, se han abierto proyectos de saneamiento en varias zonas, no solamente en las zonas que no tienen contagios, en las zonas focalizadas, se están abriendo los proyectos de saneamiento también, porque es muy importante para seguir avanzando con los proyectos de saneamiento, porque en este momento que a todo mundo se le indica que tenemos que lavarnos las manos en todo momento, tenemos que seguir trabajando en mejorar los sistemas de saneamiento a nivel nacional. Ahora regresamos en un minuto al tema de saneamiento, que efectivamente es sumamente importante. Ahora, cuando estamos hablando ya para la fase 2, nos decía, había una limitación de 30% de personal para la fase 1. En la fase 2, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya estamos hablando pues de un trabajo más intensivo, más importante? Claro, en la fase 2 es un trabajo más intensivo. En la fase 2 el trabajo va a ser que todas esas empresas, digamos, ya no solamente entra las empresas que se dedicaban a lo que era el sector de la terminación de los edificios, estamos hablando que entran también las empresas que están en el rubro de los programas del Fondo de Mi Vivienda, en los rubros de techo propio. Entonces todas esas empresas van a empezar a trabajar en lo que es en la parte inmobiliaria, ¿no? Ahora, nos hablaba usted del tema de saneamiento, ¿no? Y como bien señala, pues nos hemos confrontado con la limitación, ¿no?, de un sector pues de la población. Obviamente lo sabíamos, estábamos al tanto, pero en una pandemia pues esto es crítico en términos de precisamente acceso a saneamiento, agua potable y demás. ¿Cómo el Estado va a aprovechar, digamos, para impulsar de un lado, ¿no?, la expansión del servicio, y de otro lado aprovechar pues para también apuntalar la inversión pública? Por supuesto, por supuesto. Nosotros en este momento el enfoque que estamos haciendo es no solamente promover la inversión pública, porque tenemos muchos programas a nivel nacional que estamos trabajando. En esta etapa de la fase 2 se está permitiendo que 31 proyectos de inversión pública se comiencen a desarrollar nuevamente, reinicien los trabajos. Y como le dije anteriormente, nosotros con una RM que sacamos el día viernes, establecimos que los 31 proyectos se podían... Tenemos unos problemas técnicos con el ministro Rodolfo Yáñez. Vamos a restablecer la comunicación, vamos a aprovechar, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se muevan. Volvemos con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez. Ministro, en la resolución ministerial que usted comentaba, se autoriza además el inicio de actividades de drenaje pluvial en zonas, en regiones de alto riesgo. Tenemos proyectos en Piura, Ica, bueno, Piura bastante, Ucayali, Lambayeque, Ancash. Cuéntenos por favor sobre la naturaleza de estos proyectos. La Libertad. Bueno, tenemos una serie de proyectos que están desarrollando en esos lugares que son proyectos de agua potable de alcantarillado. Como usted sabe, MINSA, el Ministerio de Salud dio una resolución en la cual las zonas focalizadas, o sea, en las zonas que tenían alto contagio no se podían trabajar. Pero nosotros en los proyectos que desarrollamos a nivel de obras de agua potable de alcantarillado, nosotros no tenemos a la gente trabajando en un lugar confinado. O sea, hay la debida separación entre las personas. Siempre se va a mantener esa separación en las personas. Por eso, en la resolución, en el decreto supremo, el 101 que emitió la PCM, en ese decreto supremo estableció que los sectores, los entes rectores de cada sector tenían que determinar en qué regiones se podía trabajar. Y nosotros hemos determinado, como son obras de agua potable de alcantarillado, que se pueden trabajar en todas las regiones focalizadas. Hemos dado, por ejemplo, Ucayali, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica. Esas zonas que tienen alto contagio, las obras se van a poder continuar en esas regiones. Bien, ¿cómo es esto, ministro, que las EPS le van a poder comprar agua potable a las empresas privadas? No, ese es un proyecto, es un decreto supremo que ya se ha firmado, es el decreto supremo 008 2020 de vivienda, en el cual se establece la venta de agua en bloque, la venta y compra de agua en bloque. ¿Qué sucede? Una empresa privada puede producir agua desalinizada. En este momento en el Perú no tiene muchas fuentes de agua, entonces ahí en la zona de costa
se puede tener muchas desaladoras. La inversión de una desaladora es muy fuerte. El costo de operación y mantenimiento también. Entonces, una empresa puede invertir en hacer una desaladora y puede vender esa agua en bloque. ¿Qué pasa? La EPS compra 1 metro cúbico. Si la empresa produce 1 metro cúbico de agua, la EPS compra ese metro cúbico de agua y lo distribuye a través de sus redes. Hace la facturación a toda la población que atiende a través de sus redes y le paga al proveedor de ese metro cúbico de agua. Eso es lo que se establece en el Decreto Supremo. Ahora, hay EPS que tienen sus aguas residuales que simplemente hacen el tratamiento de las aguas residuales y luego las vierten a un cuerpo receptor, que puede ser un dren, puede ser un río. Pero esas aguas residuales muchas veces tienen nutrientes que pueden ayudar a los agricultores a que sus cultivos, a regar sus cultivos. Entonces, eso puede ser una fuente de generación de ingresos para los municipios. Por metro cúbico de esa agua residual tratada, los municipios pueden tener ingresos propios. Bien, bien, es una iniciativa entonces interesante. Yo quería preguntarle sobre, hablando precisamente del tema de desalinización, hay una planta de desalinización impresionante construida al sur de Lima que podría surtir de este recurso, entiendo yo, a distritos como San Bartolo, Punta Hermosa. Claro, uno piensa pues en otras zonas como Lomo de Corvina, no sé si es que llegue el producto de esta planta hasta ahí, pero lo alucinante, porque creo que no hay otra palabra, es que Sedapal no recibe esta planta, a pesar, entiendo, corríjame si estoy equivocado, que su propio sector ya verificó el final de las obras. No, mire, lo que estamos haciendo en este momento, usted está hablando de la planta que está ubicada en Santa María, de Provisor. Sí. En este momento lo que está haciendo es hacer el chequeo de la terminación de las obras. La tenía que hacer Sedapal solamente, pero al parecer Sedapal tenía muchas observaciones y como el concedente es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo estamos haciendo de manera conjunta. Esa revisión de las obras ha empezado esta semana y se está haciendo de tal manera que una vez terminada la revisión de los trabajos hechos, en un periodo de 10 días se va a comenzar con la puesta en marcha de los servicios. ¿Por qué se tiene que empezar ahora la puesta en marcha de los servicios? Porque queremos llegar a surtir el agua. La puesta en marcha es un proceso de 3 meses, para que a 3 meses, luego de la puesta en marcha, ya podamos comenzar con el suministro de agua para el verano en todas las zonas, en los balnearios en los cuales está esta planta de tratamiento va a proveer de agua. Ahora, para Lomo de Corvina tenemos otras ideas con el Decreto Supremo 008, que es de la venta de agua en bloque. Queremos que haya una competencia entre empresas desaladoras que nos puedan proveer agua potable para traer agua desde el mar hacia la zona sur de Lima. Usted sabe que tenemos un problema hídrico con el río Rímac, no hay una buena fuente de agua en el río Rímac. Entonces lo que estamos tratando es que ya el agua del río Rímac, por más que hagamos altas inversiones en las zonas altoandinas para captar mayor cantidad de agua, es mucho más sencillo y menos costoso el traer agua desalada para proveer de agua a esa zona sur de Lima. Y eso es lo que pensamos hacer en el futuro. Con este decreto supremo pensamos de que va a haber empresas interesadas en querer desarrollar una industria que venda el agua a Sedapal para que Sedapal haga la distribución de esa agua en la zona. Estamos hablando de la zona del Lurín, Pachacama, Lomo de Corvina, todas esas zonas que sufren de la falta de agua. Por supuesto, pero entonces, con respecto a esta planta, en 10 días se va a terminar entonces el proceso de revisión, por decirlo así. Claro, eso es lo que se ha establecido, que en 10 días se va a terminar. Y una vez terminado se procederá con la puesta en marcha, que es un proceso que continúa a la construcción de la planta, antes de la operación de la planta misma, ¿no? Muy bien. Ministro Rodolfo Yáñez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Y le pido que me dé unos minutos para decir a la población que siga manteniendo sus medidas sanitarias, que la única forma de poder combatir este virus es quedándonos en casa. Pensamos que ustedes nos van a ayudar al Ejecutivo a combatir este virus. Quédense en casa. Es algo que ustedes tienen que hacer. Gracias. Bien, bien. Importante reiteración. Gracias al ministro de Vivienda. Vamos a ir a una pausa. Vamos a conversar con Sonalí Ruesta para recordar, por supuesto, a Luis Repeto. Regresamos. Repeto, gestor cultural de muchas dimensiones, un profesional de honda significación
para el mundo de la cultura en el Perú y además, por supuesto, en un espacio pues emblemático en TV Perú. Espacio emblemático también es el de Costumbres, que conduce Sonalí Tuesta, muy cercana además a Lucho, con quien conversamos esta noche. Le agradecemos, gracias Sonalí, por estar con nosotros en momentos que yo sé que son además muy difíciles. Te agradecemos, reitero el agradecimiento y queríamos por supuesto escuchar de ti una reflexión, un acercamiento a lo que significó Lucho Repetto para el mundo de la cultura. Hola Enrique, buenas noches. Buenas noches. Sí, es un día difícil, un día complicado. Todavía estamos entre que no lo podemos creer. De verdad es un dolor muy profundo. No solo lo siento yo, sino muchísima gente. Lucho está en nuestros corazones y va a estar siempre porque cada persona que lo conoció tiene una historia con él, tiene un momento especial, tiene un momento para recordar y creo que el valor de su gran trabajo es que él ha logrado unir a muchísima gente en grandes cadenas a favor de la cultura, ¿no? Mucha gente nos conocemos, nos hermanamos, somos amigos, somos muy cercanos gracias a él, ¿no? Gracias a todas las convocatorias que ha hecho, a todos los momentos que ha animado, todos los proyectos que teníamos y que para él siempre era posible hacerlo y tenía el contacto, tenía siempre la ilusión de que se concreten, ¿no? Yo tengo que agradecer muchísimo el haberlo conocido y haber vivido tanto tiempo con él y haber aprendido, ¿no? Uno viaja por el Perú y se encuentra, por ejemplo, con artesanos, con artesanas, que no solamente ven reconocido su trabajo, sino también muy cercanos a él, ¿no? Con mucha familiaridad, con mucho apapacho, con mucho recuerdo, que la guagua, que hay que mandarle el choclito y ese tipo de cosas que en realidad eso es una relación que es para toda la vida, ¿no? Efectivamente, era muy cercano, Luis Repetto, muy cálido, y bien lo señalas que al momento de emprender una gesta cultural en un país que por un lado tiene tanta riqueza y por otro lado tantas complejidades como el nuestro, ese carácter, ese optimismo que Lucho Repetto transmitía tenía que ser muy importante, ¿no? Porque te permitía efectivamente vencer los obstáculos que te plantea pues una tarea como la que tiene un gestor cultural en el Perú. Exacto. Enrique, una cosa que hay que resaltar y creo que es uno de los aprendizajes mayores que nos deja él es el compromiso, ¿no? El compromiso no es hacer las cosas a medias. El compromiso es que tienes que pelearte y fajarte por un tema y continuar, porque eso es lo que crees. No importa lo que venga, no importa a qué cosa te enfrentes. Tienes que ser congruente con lo que piensas y sientes, porque aquí no se trata solamente de conocimiento. Lucho era una persona pues que sabía un montón de cosas. Se trata también de corazón, de sensibilidad. Y cuando uno anda por el Perú, cuando uno habla de este país, habla de la artesanía, habla de la comida, habla de la tradición, tiene que hablar desde lo más profundo, porque eso es lo que merece todo este país. Entonces, no es una cosa mecánica, no es una cosa de números, no es estadísticas, es sentimiento. Y eso es, creo, el mejor legado que podemos encontrar en él y encontrar la razón nosotros para poder entender por qué pasan estas cosas y por qué tenemos que estar en esta situación ahorita y por qué tenemos que recordarlo siempre, ¿no? Así es. Sonalí, Luis, por supuesto, tenía un millaje importante, seguramente ya cuando tú pudiste comenzar a conocerlo, a trabajar con él, su pasión por los museos, su pasión por la marinera, su papel
en una institución fundamental, digamos, precursora del Ministerio de Cultura, como el Instituto Nacional de Cultura, en estos momentos tan difíciles, pero que nos transmites igual tanta celebración y tanto reconocimiento por la carrera y lo que Lucho nos deja como ejemplo, quisiera que pudieras compartir alguna anécdota en especial para despedir este programa. Bueno, mira, yo conocí a Lucho de lejos, digamos, en la inauguración del Museo de Leimebamba en el año 2000. Lo escuché ahí cuando él era director del Instituto Nacional de Cultura, lo vi de lejos y ahí obviamente nos hemos encontrado ya cuando he tenido el programa y siempre hemos estado ligados, ¿no? Entonces, siempre me parecía importante que él se diera trabajo entre tantas cosas que tenía que hacer, que viera el programa, ¿no? Y al finalizar mi programa me da una llamada y me diga qué cosa le había fascinado de tal cosa, ¿no? Las últimas cosas que me dijo fue que le habían gustado unas lianas que hay en Madre de Dios, de las que se hacen unas canastas, que es el tamishi, ¿no? Y justo conversábamos de eso, ¿no? Y siempre el plano familiar, siempre metido ahí, porque bueno, Lucho era el padrino de mi hijo Santiago y siempre la relación por él, siempre venía a la conversación, ¿no? Entonces hay muchos momentos que recordar, hay muchísimos, como te digo, todos tenemos algo que recordar de él y agradecer de todas maneras por haberlo conocido. Estamos con mucho dolor. Todavía es un proceso, me imagino que va a durar, pero sé que tenerlo vivo va a ser tenerlo siempre en el corazón, porque definitivamente hablar del Perú, hablar de la tradición, hablar de la cultura es también hablar de Lucho Repetto. Muchas gracias, Sonali, por acompañarnos en estos momentos tristes. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias. En cara a cara. Y bueno, agradecer, ¿no? Y reiterar la importancia de la labor de Luis Repetto, así como vemos a Sonalito, está tan reconocida, tan querida, ¿no? Promotores y promotoras culturales, ¿no? Que están en la órbita de TV Perú, como mi amiga Fátima Saldonita, a quien también le mando un fuerte abrazo, muy cercana también a Luis Repetto, giraban de alguna manera, o Repetto era suerte pues de un centro en esta órbita, y yo creo que la emoción que nos ha transmitido Sonali es efectivamente genuina. Él transmitía ese compromiso, transmitía ese optimismo en la brega, ¿no? Por una labor fundamental en un país como el nuestro, que es precisamente el de la promoción cultural, que es una forma, por supuesto, de hacer patria y de amar al Perú. Yo los dejo con esta intervención tan bonita de Sonalito Esta y nos vemos mañana con más cara a cara. Que tengan ustedes una excelente noche. Sigan en la programación de TV Perú moldeada, ¿no? Moldeada, entre otros, de manera tan importante por personajes como Luis Repetto. Que tengan ustedes una excelente noche.